Y lo peor es que la matemática es una materia que requiere que el profesor te diga, bueno, usted coge acá esta. Y anota, mire, paréntesis, más, menos, más por menos. Horror. Eso es matemáticas para mí en muchos años escolares. Obvio, o sea, lo que pasa también con español es... Bienvenidos una vez más a todos a otro episodio de Charladito Podcast. Esta vez estamos con el episodio 29. Ya casi llegamos a los 30. Es la novena semana. No sé cómo se dice. Si es novena. Somos 29. Ah, no, 29. Es novena, ¿no? No tengo ni idea. La 20 vez. Sí, en la 29 vez. 29 o novena. Bueno, no sé. El caso es que estamos una vez más acá trayéndoles otro podcast. Es verdad. Es verdad, primero que todo y principal, muchas gracias a todas las personas que siempre comentan, que siempre están muy activos en todos los videos y en todos los episodios. Es muy motivante. Y que notaron que tenemos micrófonos nuevos. Ahora, el episodio pasado nos pudieron ver un poquito como primerizos en esto. Esperamos esta vez se vea ya con más experiencia. Ahora estamos segundizos. Bueno, entonces, el día de... bueno, antes que nada, no olvides suscribirte, por favor. Recuerda darle like al video, porque el like es la paga del bloguero. Eso lo decía Paisa Vlogs antes. ¿Te acuerdas? ¿Sí? No me acuerdo, Ya. no había Paisa Vlogs. Bueno, el caso es que recuerda darle like, por favor, comenta el video, etiqueta a la persona que tú quieras para que mire el video si se identifica con este episodio, que muy seguramente tú más o menos ya sabes de qué es, pero que nosotros hasta ahora te lo vamos a contar. Suscríbete y eso sería todo. Y lo más probable es que en este proceso de este episodio se acuerden de alguien con quien hayan lo que vamos a contar y lo pueden etiquetar para que se rían juntos. Correcto. Síguenos en Instagram también, en nuestros Instagram personales y en TikTok. Y eso sería todo. ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar hoy, Karen Pérez? Miren, hoy el episodio, como pueden ver, se llama Historias de Colegio, parte 3. Etapas del colegio. Ah, ¿sí es etapas? Bueno, etapas del colegio, parte 3. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque sí. Y nosotros les diremos porque nos encanta explotar los temas y sacarles todo el jugo Obvio, que o sea, tienen. todo lo que han visto va a ser parte 2, parte 3. Obvio. No, además de que, si bien es cierto que es una parte 3 ya, o sea, ya es bastante. También es cierto que hemos visto que les gusta bastante todo este tema del colegio y las etapas y esas cosas. Es verdad. Entonces por eso es que les traemos este tema. Pero esta vez... Es diferente, es que todas las etapas han sido diferentes. Entonces hoy vamos a hablar de una etapa diferente. Correcto, aunque sabes que yo ni siquiera me acuerdo cuál fue la etapa 1. La etapa 1 fue, o sea, para que vayan y lo vean, la etapa 1 fue sobre como nuestra primera vez en el colegio, la primaria, bueno, todo eso. La parte 2 ya fue sobre el bachillerato. Exacto. Y esta vez, ¿cuál va a ser la parte 3? La parte 3, o sea, en nuestras partes anteriores hablamos como sobre amigos, colegio, las cosas que no nos gustaban. Muchos se ofendieron porque hablamos de colegios públicos y privados. Así muchos en TikTok nos tiraron por sí. eso, ¿no? Pero esta vez pensábamos y sentíamos que había un tema que no habíamos hablado y que hablamos seguido. O sea, nosotros lo hablamos seguidos y es sobre las tareas. Y como toda la parte académica, lo que uno hacía dentro del colegio, hablando pues de un nivel económico, académico. Claro, porque si bien es cierto que nosotros hablamos más que todo era de otras cosas que no fueran académicas, es porque yo siento que es porque a quién le gusta lo académico, claro. marica. O sea, a quién le gustaban las tareas, a quién le gustaban todo ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, lo dije en varios en los capítulos en los episodios de etapas del colegio, siempre decía, yo odiaba ir al colegio por todo lo que académicamente pues era el colegio. A mí me gustaba, era por los amigos y todo. Obviamente, y lo mejor que todo el mundo dice, ay, el colegio es la mejor etapa. Sí, por tus amigos, porque eras un niño, chévere, pero nunca como por las materias. Sin embargo, siento de que mucho como enfoque profesional de muchos niños comenzó en el colegio. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestro enfoque en el colegio. Y de las cosas que realmente a uno le dejaban, porque yo siento también que la educación va evolucionando mucho. Yo siento que no. Bueno, pues, o sea, no acá en Colombia, pero, o sea, como que visualmente y tú ves en redes y en todo lado que realmente la educación debe ir orientada hacia otro lado. Acá en Colombia no, pero normalmente sí debería ir como por otro lado. O sea, eso es algo que yo siento que nosotros y todos los que se vayan a graduar de aquí en adelante van a sentir, y es que el colegio no debería enseñar las cosas que enseña porque ya están muy atrasados. O sea, enseñan cosas como si el mundo fuera de hace 30, 40 años y ya no. Y es que era una mierda. Sí, obvio. Además, uno de que se acuerda de que le hayan enseñado en el colegio.
Ni mierda. Y además, seamos sinceros. ¿Qué aplicamos hoy de lo que nos enseñaron en el Exacto. colegio? Por lo menos de la mayoría. Obvio, pues aplicamos lo básico, que es leer y escribir. Sumar y restar. Sumar y restar, que eso sí que es básico e importante para la vida. O sea, tú no puedes andar por la vida sin saber sumar, restar o multiplicar. Ahora, pues porque te hace la vida más fácil. Ah, sí, eso dice la gente. Pero Pero sí se puede andar por la vida sin saber dividir por 2 cifras o por 3 cifras. Puedes obvio. hacerlo, O sea, yo creo que uno puede hacer todo en la vida con suma, resta y multiplicación. es verdad. Ahora, ¿las tablas de multiplicar son necesarias? Es que las tablas de multiplicar le hacen la vida más fácil a uno. Y yo pensaba en el yo. Y yo pensaba que cuando me estaba aprendiendo las tablas de multiplicar, pues uno como que no sabe por qué lo hace, uno simplemente lo hace y ya. Pero ahora que lo analizo cuando hay situaciones en la vida, no sé, Como de dinero, más que todo. obvio, las tablas de multiplicar y a ti saber matemáticas te sirven cuando estás en la panadería y el señor te dice, Bessie, le doy 500. ¿Cómo es que? Sí, o sea, como Otra vez, ¿cuántos ¿verdad? panes le doy por 2.000? No solo eso. Es como cuando tú dices, ya sé. Mira, Vaya, lo no voy sabe para a qué. repetir otra vez. Mira, las tablas de multiplicar y la matemática te sirve a ti cuando estás en la panadería y tú vas a pagar con un billete de 20.000 y el panadero te dice, bueno, el panadero, el que te está teniendo te dice, Bessie, ¿me das 800 para poder devolverte 5.000? Miren, el 80%... Pero eso no es multiplicación. Bueno, pero es matemática y el Es 80% de la gente se queda... sí, como que sí por compromiso porque realmente no saben una mierda de multiplicar. Exacto. Y eso ya me parece triste porque si bien es cierto que el colegio fue una mierda académicamente hablando, hay cosas que bueno, pues sí son necesarias un poquito, ¿no? Suma, resta y esas Miren, yo mierdas. les voy a confesar aquí que si hay algo que yo odiaba del colegio era aprenderme las tablas de multiplicar. Y yo decía, en mi mente pues ignorante de cuarto, quinto, yo decía, pero yo para qué necesito las tablas de multiplicar, o sea, aprendérmelas, si en la parte trasera del cuaderno están. O sea, yo solamente miro el cuaderno y ya, o sea, ¿para qué necesito sabérmelas? Obvio. ¿Y sabes qué me desbloqueaste ese recuerdo? ¿De qué? ¿De Yo no qué? me acordaba que las tablas de multiplicar estaban en toda la parte de atrás de los cuadernos. Obvio, tu mamá nunca te lo cortó y te lo pegó en algún lado para que te lo aprendieras. A mí me cortaron como en la parte de atrás y me la pegaron y así me las tenía que aprender. Ahora, lo malo es que uno se las aprende en orden. O sea, yo sé, por ejemplo, que 9 por 8 es... ¿Tú no sabes cuánto es 9 por 8? No, 72. Sí. Pero si a mí me decían 9 por 8 al azar... Te tocaba empezar 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. Exactamente. Y miren, ustedes me preguntarán, uy, ¿qué te sacan la tabla del 9? Es porque la tabla del 9 yo me la sé por suma y resta. Si tú me preguntas, ¿cuánto es 8 por 7? ¿No te lo sabes? 56. Ahora mira que yo estoy seguro Sí, que 56. en esto de las tablas de multiplicar, mucha gente asocia una tabla en específico con un recuerdo traumático de su infancia. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú o cualquier persona asocia, no sé, la tabla del 8 con los correazos que le daba el papá o la mamá. Total, es que las tablas de multiplicar siempre, porque no tiene sentido, fueron las del 8 y la del 7, 8 y 9. Y no sé por qué sabiendo que uno ya se las, o sea, si uno se sabe la del 2, 3, 4, 5, 6, pues uno ya tendría que, o sea, solo aprenderse el número del 7, el número del 8 y el número del 9, porque uno ya se sabe las anteriores. Además de que las tablas de multiplicar, dígame si no tienen personalidades. Sí, total. O sea, la tabla del 1 es como la tabla de multiplicar retrasada mental, ¿no? Sí, total. Y la del 10. Y la del 10. Y de hecho, la del 5, bueno, no es retrasada mental, pero es una tabla muy amigable. Sí, total. La tabla del 5 es como la mejor amiga de uno cuando uno se está aprendiendo las tablas porque es muy Total, fácil. Exacto. Pero luego están las tablas de multiplicar y jueputas, que son las que tú dices. Sí. Lo que la es del 7, 8 y 9. Total. Esas jueputas tablas de multiplicar o no lo miran así desde... como por encima del Horror. hombro. Y siempre que tú tenías como alguna clase en el colegio donde te tocaba, tú esperabas toda la vida, o sea, que a ti te preguntaran 4 por 7, chévere. Pero si a ti te preguntaban 7 por 4, O 7 por 8. Dios mío, es que no creas, todas las tablas de multiplicar son chéveres hasta el 5. Después de ahí, como 9 por 6, Sí. ¿qué? O sea, Ahí es donde uno aprende que la vida es como las tablas de multiplicar. Y cuando te vuelves adulto ya empiezas como por la tabla del 7 más o menos. La vida empieza un poquito cuesta arriba. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito pero más... la vista es excelente. Hannah Montana. Bueno, el caso, vamos a hacerlo un poquito más en orden para ir un poquito más ordenado. No aprendí español en el colegio, muchachos. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que tú recuerdas que te pusieron a hacer? La primera tarea que me acuerdo, pues estaba en transición y era una tablita, pero uno que ponía plastilina y uno tenía un cosito para, como para apoyarlo, pues. Eso me parece denso, ¿sabes por qué?
Porque uno no entra nomás a transición y ya le están dando armas cortopunzantes a uno. Muy peligroso. Pero es que es motricidad. Y no crean, miren, yo aquí confesándoles cosas mías, personales de mi vida, yo soy muy poco motriz. Totalmente. ¿Por qué? No sé. O sea, yo soy buena haciendo cosas creativamente, si toca hacer algo así como mano, me parece chévere, pero que me quede perfecto, no. ¿Y saben cómo lo sé? Porque nunca en la vida, y hoy 2022 todavía no sé cortar. Me queda torcido. Entonces soy muy poco motriz, pero esas tareas me gustaban. ¿Te gustaban? Sí, es como masoquismo. A mí, yo tengo un problema con eso y es que a mí me gustaba hacer ese tipo de cosas, pero cuando era muy pequeño. Porque dentro de todo a uno lo ayudaban en el colegio y los papás. Y si yo me acuerdo de lo que tú dices, uno tenía una tabla así de madera. Y uno le daba... ¿Pero con qué? ¿A qué le daba? Con el punzón. ¿A la plastilina? Claro, no, es que no era plastilina. ¿No? Bueno, no, creo que sí, pero no. Lo normal era una tabla de madera y que tenía como una gomita encima. Una goma, sí. ¿Te acuerdas? Y uno, yo sé que les estoy desbloqueando un recuerdo. Y uno le daba con el punzón y punticos más gruesos, punticos más así, tal. Eso era así, yo me acuerdo de eso. Pero mi primera cosa académica que yo recuerdo era, no sé si, porque Karen no lo ha vivido, porque esto lo hemos hablado otras veces, y Karen no se acuerda del el Tamgram. Bueno, no sé cómo se pronuncia. O sea, ahorita estábamos hablando de eso y Lorena me dijo, ay, mi primera tarea es lo que sea. Y yo le dije, ¿qué? O sea, ¿cómo me voy a acordar de eso? Si estaba en transición, o sea, ¿cómo vas a saber pronunciarlo? Pero pónganle cuidado, miren, yo sé que ustedes lo vivieron. Era un cuadrito. Tamgram. Era un cuadrito, hagan de cuenta, no sé, 6 por 6 centímetros. Y eran, dentro del cuadrito habían triangulitos de colores. Y uno lo que hacía era armar diferentes figuras con esos triangulitos de colores. ¿Como un Tetris? Parecido, porque es que obvio, a ti te dan triángulos de diferentes tamaños y tú puedes hacer 1000 cosas. Y entonces el Tamgram consistía en que te venía un folletico con figuritas y tú tenías que descubrir cómo armar esas figuras poniendo los triángulos. Y eso, uno dice, qué huevonada, pero esas cosas sí que le sirven a uno de pequeño para desarrollar la capacidad motriz y la lógica. Yo creo que eso me faltó. O sea, yo nunca hice eso. O sea, lo hacía, por ejemplo, de madera. ¿De madera? Sí, cuadritos de madera, triángulos, rectángulos, y uno hacía figuritas. Esa es la misma monda que yo dije, solo que es de madera. Pero nunca tuve una guía. O sea, yo solo hacía casas. Porque la gente que hacía otras cosas. Ok, no. Bueno, después de eso... ¿Y cómo te acuerdas que se llama el Tangram? No sé, yo digo que hay algún evento traumático en mi niñez para que yo me acuerde también del nombre, porque estoy seguro que se llamaba así. O sea, segurísimo. Ahora, también me pasaba algo con las tareas y creo que por eso a mí nunca me gustó hacer tareas. Y es porque, digamos, yo estaba, no sé, en primero y de repente dejaban una tarea que era... Pues que también tienen huevo, marica. En los colegios era como, consígase una figura de arcilla de lo que usted quiera y traiga pinturas para pintarlo en la clase. Sí, era chéverísimo. Pero yo tenía un serio problema y es que a mí nunca me gustaba anotar nada en los cuadernos. Entonces yo no anotaba nunca nada. Y oh, sorpresa, me llegaba la depresión todas las mañanas cuando llegaba al colegio y veía a todos con sus mierditas de arcilla, de cerámica y yo, mierda. Y sabes que fue una costumbre que Oye, nunca pero dejé. es que tus profesores también, o sea, en primero los profesores anotan en las agendas. Sí, y ahí es donde tú ves a los profesores con todos sus cuadernotes, como la fila de cuadernos, ahí anotándole. O de pronto le estoy echando la culpa a los profesores y era que de pronto mis papás no me revisaban la agenda. ¿Tú te acuerdas de lo que era que no le revisaron la agenda? Horror. Ahora, las pasadas estábamos hablando de eso, ¿te acuerdas? Mi agenda y la que yo recuerdo, tú comprabas un cuaderno entre tus útiles escolares y ese cuaderno era para agenda. Tu mamá te lo marcaba y ponía agenda, por ejemplo, a mí, agenda Karen Dayana Pérez Peña. Y ese era mi cuaderno de agenda. Brian dice de que en colegio le dan que agendas. No sé en qué hueco estudias. No, mentiras. Pero confírmenme, por favor, si es que a todo el mundo en el colegio le dieron agenda. O sea, el colegio tenía una agenda institucional. De hecho, mi agenda en mi colegio, y fue en varios, tenía fotos y todo de cursos pasados. Era una agenda para uno. Y en esa agenda del colegio estaba el himno del colegio, el himno de Bogotá y el himno de Colombia. ¿Y te la daban que al matricularte? Sí, obvio. Eso uno lo pagaba en la matrícula. De hecho, en la lista de lo que uno estaba pagando en la matrícula decía agenda. 80,000 o no sé. ¿Qué? Se hacían la plata cobrando. Obvio, pero era severa agenda. No sé, el mío era un cuaderno normal. De y hecho, era un cuaderno de tareas, pues. Gracias a la agenda fue que yo descubrí como en sexto
que el himno de Colombia tiene más de 2 estrofas. Sí. Porque nadie se sabe las otras estrofas. Y eso estaba en la agenda. De hecho, mi agenda de tercero o de quinto, creo, tenía el himno del colegio en español y el himno del colegio en inglés, porque los hijueputas se creían bilingües. Y entonces uno tenía que aprenderse el himno del colegio en inglés. ¿Qué es esa mierda? Ahí es donde uno entiende por qué uno pronuncia tan horrible, porque uno de niño no sabe pronunciar una puta mierda. No tenía las tablas de multiplicar. También tenía las tablas de multiplicar. Pero no, el mío sí fue un cuaderno de tareas. Entonces uno, no sé, cuando yo compraba los útiles escolares, dejaba el cuaderno más feito para el cuaderno de tareas. Porque pues yo podía elegir eso. La cosa es que sí no me gustaba que me revisaran el cuaderno de tareas porque, obviamente, cuando tú no hacías una tarea, te la anotaban. Cualquier cosa te la anotaban y yo era... Dios mío. Obvio, ¿sabes qué? Mi agenda en primaria tenía algo realmente traumático. Y era que en la parte de atrás había unas 2 hojas que decían citaciones. Uy. Y ahí entonces había una raya para la firma del profesor. Y una para el docente. Una raya para la firma del papá. Y arriba, motivo. Ok. Entonces era, no sé, motivo. Y miren, yo fui muy juicioso toda mi vida. Mis papás lo saben. Pero les tengo que confesar que más o menos en ese octavo o noveno me empezaron a hacer citaciones por todo. ¿Sí? Pero no de que yo fuera una caspa, sino que era por cosas. Entonces yo empecé a entubarme los pantalones de la sudadera, yo empecé a llevar aretes al colegio y los hijos de putas me citaban por todo. Entonces era citación, motivo, arete, motivo, mierda. Y siempre dejaban la firma. Ahora, ¿te digo algo? ¿Tú no le hiciste firmar de tus papás? Ni una sola vez fueron a esas citaciones, no me acuerdo con quién vivía en esa época, con mi papá, ni una sola vez fueron al colegio. De hecho, creo que mamá también hubo una época y nunca les mostré. ¿Y qué hacías? ¿Lo firmaban algún compañerito tuyo? No, porque igual la citación estaba, o sea, tenían que ir al colegio. ¿Y no te decían nada? O sea, ¿qué te decían? Es que yo me hacía el loco. Entonces a veces a los profesores se les olvidaba. Y a veces, como que no sé, yo buscaba la manera de que... Bueno, el caso es que mis papás nunca fueron al colegio por una citación. Ahora no se preocupen, nunca fue nada grave, ¿no? Sí. Papás. Pero digo que esa parte de la agenda es traumática porque, Total. o sea, y además de que había gente que eso era un número limitado porque eran solo 2 hojas y eran cuadritos. Entonces llegaba un punto en el que no sé, habían 20 y había niños que ya tenían todo ya relleno y pues ya no quedaban Ay, qué miedo. para la citación. O sea, mis papás tampoco nunca fueron al colegio. Ahora, tampoco nunca iban al colegio como a cosas importantes, ¿sabes? Como a bailes que yo tenía, izadas de bandera, recoger los boletines. No iban, no sé, no les gustaba ir. ¿No te gustaba? No, Re loco. nunca fueron tampoco. Yo siento que en mi colegio también O sea, había- pues, bueno, de vez en cuando, o sea, mi mamá sabiendo esto, sí, de vez en cuando ella iba a recoger los boletines o mandaba a alguien, pero muy pocas veces. Ok. Luego está, cuando uno entra como en tercero y quinto, le empiezan a poner algo que yo odié toda mi hijueputa perra vida en el colegio. Y son las carteleras de mierda. No. Antes de las carteleras, ¿Qué? las planas. Ah, las planas, tienes Las- toda la razón. Sí, ahí. Las planas eran muy frustrantes porque es como la vida también. O sea, tú la primera hilerita eras, la redondita y el palito y todo. Pero ya cuando ibas como en el 15 renglón, ya era la A horrible, asquerosa. Lo malo era si tu mamá te veía esa plana. Porque si tu mamá es como mi mamá, me decía, Karen, esa está horrible. Y me arrancaba la hoja y tenía que volver a hacerla. Qué mierda. Súper frustrante. O sea, yo creo que no hay nada más frustrante para un niño que le arranquen las hojas del cuaderno para que uno lo vuelva a hacer. Yo siento que Súper frustrante. desde las planas eso ya es muy frustrante. O sea, el Total. tener que hacer planas ya es muy frustrante. De hecho, así como decimos que las tablas de multiplicar tienen personalidad, los estilos de cuaderno también tienen personalidad. Sí. Cuaderno más chimba, cuadrícula. Nada que hacer. Sí, Ese es lo el mejor. cuaderno más chimba. Exacto. Luego está el cuaderno rayado, que es una vaina asquerosa porque son unas Sí. rayas ahí. Y había gente que solo tenía cuadernos rayados. Y no y entiendo. ese cuaderno se le veía asqueroso. Sí. Porque tú no puedes hacer un dibujo en un cuaderno rayado. No, te va a casi quedar mal, nada. te va a quedar torcido. En cambio, en un cuaderno cuadriculado tú tienes la guía. Y luego están los hijueputas cuadernos ferrocarriles. Sí. Horribles. O sea, los cuadernos ferrocarriles representan todo lo que el colegio no debe ser porque eran grises, ahí esas rayas horribles y uno tener que hacerlo horrible. El cuaderno ferrocarril no debería existir y si existe todavía en los colegios, quemen esa mierda. Aunque los niños aprenden a escribir en esas. Sí, pero no, o sea, para mí representó, pues yo supongo que yo aprendí a escribir en un cuaderno ferrocarril, pero para mí representó un aburrimiento. Y Además, realmente no. Tú aprendiste, o sea, no sé por qué hacen eso los colegios, porque a mí me pasó, me pegué con el Tú- de que yo la primera vez que aprendí a escribir también en letra pegada. Entonces, el cuaderno ferrocarril era una guía porque, por ejemplo, la F iba el palito de arriba hasta la última raya Ujú. y la otra iba hasta el cuadrito Hasta gris. el de abajo, ajá, sí. Exacto, o sea, era una guía para que en segundo llegara y me dijeran que escribiera con letra despegada. Y después, bravos, que porque tenía la letra horrible.
O sea, si hubiera aprendido a escribir con letras despegadas, tal vez eso no me hubiera pasado. Eso me parece un poco autoritario, ¿no? Total, pues cada uno escribe A mí como me se le da la pasó lo gana. mismo. A mí me pasó de que yo realmente escribí en letra cursiva hasta, pónganle, quinto o sexto. Sí, bueno, harto. Claro. Y entonces ya llega un punto en bachillerato que los profesores decían como, ay, escríbanme en letra despegada o como se llame esa mierda. Y pues uno le dañan las ilusiones. Además porque a mí en quinto me pasaba algo que yo tenía mi letra pegadita muy bonita, ¿no? Normal. Entonces, cuando yo estaba en quinto, todo el mundo escribía despegado. Ok. Entonces mi profesora estaba encantada con mi letra. Y yo aprovechando eso, había veces en que yo escribía así re rápido y de lo maldita sea, y ya era horrible. Y la vieja ya me empezó a decir que pues mi letra... Que la cambiaras. Sí, que porque estaba asquerosa. Pero ¿nunca te molestaron? ¿Por escribir pegado? Sí, o sea, como tus amigos. Es que los niños son muy crueles en el colegio. Pues no a ese punto, pero sí me decían siempre porque decían como... Me decían como, ay, pero no entiendo nada. O cosas así. Y yo... Tú eres ese niño que uno no le podía pedir como prestado el cuaderno porque uno quedó... Ush, no, No mis entiendo. apuntes eran una puta mierda. Una puta mierda. en el Ahora, colegio. todo el mundo habla como de los apuntes en el colegio como si uno fuera súper estudioso y, ay, sí, profe, tienes toda la razón en anotar las cosas. O sea, literalmente el colegio era la dictadura. Barra. O sea, todo lo que tenías en el cuaderno literalmente lo tenían todos porque todo era o escrito en el tablero, pues, o te lo dictaban. Ahora, muy loco el día, y eso me acuerdo mucho, que dijeron, voy a dictarles. ¿O qué ibas a decir tú? Yo iba a decir otra cosa. Sí. O sea, antes, literalmente, si ustedes se acuerdan, segundo, tercero, no sé, ¿uno en qué año aprendió a escribir? ¿Como en primero? Como en primero. Bueno, primero, segundo, digamos en tercero, literal, todo lo que tú escribías Ok, estaba en el tablero. estaba en el tablero, obvio, o sea, nunca los profesores te decían, pongan tal de título, o sea, los profesores literalmente escribían todo, y uno era, profe, no borré todavía porque no he terminado, y los niños, ay, sí, profe, ya, puedo borrar, uy, Dios, o sea, yo no. No, o sea, los profesores, yo no entiendo qué les pasaba cuando preguntaban cómo ¿puedo borrar? Y tomaban la voz de un De solo uno, niño como en por- representación de todos y borraba todo. Y uno, no, por favor. No, yo lo que iba a decir es que odié el punto, que eso pasó como en octavo o noveno, o en mi colegio por lo menos pasó así, en el que los profesores dijeron, bueno, se acabó eso de dictar. Ah, pues, Ustedes van para la universidad. ay, Y allá Dios mío. hay que tomar apuntes. Así que yo voy a empezar a hablar del tema y ustedes anotan lo que ustedes crean bien. conveniente. Profesor, yo o puedo poner cuidado o puedo anotar en mi puto cuaderno. Ambas al mismo tiempo. No puedo hacer palabras clave. Me la chupa. No puedo. No me da. Ahora, si vieron a Brian, bueno, vamos a ir por orden. No, Cuando me gradué del es que si colegio. no, después se me olvida. Claro, la cosa es que, retomándolo del tablero, habían partes donde el profesor ya borraba y yo no había alcanzado a escribir. Yo decía, bueno, luego me desatraso y dejaba como un espacio así en mi cuaderno que nunca se llenó. Nunca me iba a desatrasar de ese pedazo. ¿No te pasó nunca que dejaste un espacio porque no habías podido escribir lo que estaba en el tablero? Me pasado algo horrible y siempre me pasó con todo. Y ahorita que hablamos de las cartelas también lo vamos a hablar. Y era de que, listo, yo me quedaba atrasado, Ajá. entonces yo dejaba media hojita para adelantarme. Y cuando me iba a adelantar, la media hojita la llenaba como con 3 renglones. Porque entonces yo decía, bueno, me voy a adelantar dejando un renglón de por medio. Y a la mitad me daba cuenta que no me iba a alcanzar. Entonces empezaba a dejar todo pegado y a escribir Ok. así todo. Y todo quedaba así como súper separado y súper apiñuscado al final. Y no me alcanzaba nunca el pedazo que dejaba. Ahora, ¿nunca te pasaba que te ibas a desatrasar y dejabas una hoja, pero nunca te desatrasabas? ¿Y qué hacías para que tu mamá no se diera cuenta que faltaba esa hoja? Pues se arranca. Pero... Ah, no, porque no arranca lo otro. Sí, Pues no sé, yo nunca hice eso. yo las pegaba Ah, Colbón. claro. para que mi mamá nunca se diera cuenta que faltaba esa hoja. Que no se note que la mamá de Karen era súper estricta con los Mi mamá era cuadernos, ¿no? súper estricta con los cuadernos, con decirles... No, mi mamá. con decirles... con decirles que por ahí semanalmente siempre pasaba que mi mamá me decía, bueno, Karen, tráigame los cuadernos. Y yo, entonces ella comenzaba a revisar. Como les dije que me arrancaba las hojas, eso pasaba incluso después, me arrancaba así. Y yo, mi mamá, esto qué horrible. Al principio era muy tranquila, ¿sabes? Al principio era, bueno, sí, bueno, voy a arrancarle esta, vuelve y la hace y ya. Al final era encarnizada. Y más cuando me faltaba un cuaderno. Siempre yo sacaba los cuadernos y había un cuaderno que yo decía, no, Eso no se lo me puedo van a llevar. matar. No, y mi mamá dejaba los cuadernos. Y el de sociales. Y yo, no mami, es que se lo presté a una amiga. Y mi mamá, Karen, ¿dónde está el cuaderno de sociales? O sea, yo no sé por qué pasaba por toda esa terapia. Primero porque cuando ya le bajaba el cuaderno de sociales, ya estaba putísima. Claro.
y ya era un monstruo. A mí... Ya comenzaba a rayarme las cosas y arrancármelas y yo estaba en ese punto chillando y yo, mami, me quedó horrible. Por ejemplo, algo que me quedaba muy feo eran los mapas en primaria. ¿Los mapas de países? ¿O los mapas ¿Qué? conceptuales? Los mapas de departamentos, de ciudades, me quedaban ok. horribles. Horribles me quedaban. Y mi mamá me hacía hacerlos de nuevo y pegarlos encima de la hoja ¿Sabes que ya qué? estaba. A mí eso me parece una hijo de puta brutalidad, llegando al abuso infantil, hacer cuando decían, háganme el mapa hídrico de Colombia. El mapa hídrico, gran hijo de puta, el mapa hídrico. Colombia tiene como 30.000 ríos y son líneas y todo, o sea, qué puta Ahora, mierda. ¿para qué? O sea, uno solo se acuerda del Amazonas y puntos. Obvio, hay un poco ver que el río del Putumayo, no sé si tiene río, pero es que tiene muchos ríos, marica. ¿Y tú te acuerdas de alguno? No, ¿qué me voy a acordar? Yo me acuerdo que yo hacía pura... y miren que yo hacía algo. Yo empezaba muy juicioso calcando el mapa, ¿no? Sí, Tal. claro. Y al final, ya me importaba un culo y yo me inventaba los ríos. O sea, yo hacía lineecitas ahí, como, ay, este río va por acá. Ahora, eso también era muy frustrante. ¿Tú de dónde sacabas eso? Había una bonita... Eso me gustaba mucho. Había enciclopedias que siempre las venían en los semáforos. Y creo que de esto solo se pueden sentir identificados las personas clase media baja como yo. En esa época. Y ahorita. Y venían los semáforos enciclopedias de mapas. De mapas. Entonces estaba el mapa, ¿cómo es? Es que yo ya me olvidé los Sí, nombres. o sea, Pero estaba el como- mapa como de las cordilleras, Exacto. el mapa entonces con los arbolitos, el mapa con los ríos, el mapa ya de solo los departamentos, que era mi Ah, sí. preferido porque, a diferencia de mucha gente, yo en primero sí me aprendí todas las capitales de los departamentos. ¿En primero de primaria? En primero de primaria yo me aprendí todas las capitales de los departamentos. Yo no puedo creer, miren, a mí ese tema me lo pusieron como en quinto. Y son cosas que tienes tan mecánicas que yo no me acuerdo de cosas como de Amazonas, Arauca. Leticia, Antioquia, Medellín, Arauca, Bolívar, Cartagena. Así, eso yo me lo aprendí tan bien que me Yo quedó odiaba, así o sea, grabado. miren, si había un tema que yo odiaba mucho, era que mi papá de vez en cuando, o sea, mi papá era un hombre muy tranquilo, casi nada académico en cuanto a eso, pero siempre en situaciones, no sé, estábamos dando una vuelta en el carro y me decía, Karen, ¿cuál es la capital de Risaralda? Y yo, y no se hace el bobo, ¿no? Y yo, ¿la capital de qué? Papá, Karen, la capital de Risaralda. Y yo, ¿de Risaralda? Entonces ya mi papá se emputaba. Ya. Sí. Karen, no se haga la boba. Le estoy preguntando y yo, ay. De ahí llegábamos a la casa, me hacía durar como 2 horas aprendiéndomela. Yo iba, obviamente pasaba igual que las tablas de multiplicar, yo solo me las sabía en orden. Si él me preguntaba, ¿cuál es la capital de Bolívar? Yo, O el Putumayo, marica. o sea, no, pregúntamelas en orden. Obvio. Yo todavía no me sé las capitales. Yo me sé algunas, pero yo se me olvidaron O sea, yo la me sé las mayoría. capitales de las ciudades que conozco. O sea, si tú me dices, ay, ¿cuál es la capital de Antioquia? Pues obvio yo sé que Medellín. Si tú me dices, ay, ¿cuál es la capital de Risaralda? Obvio yo sé que... Si usted me dice cuál es la capital de Antioquia, pues Medellín. Yo obviamente me sé la capital. Oye, pero si tú me dices cuál es la capital... Y miren, no me tomen por ignorante, o sea, yo no quiero ser aquí. Pero si tú me dices cuál es la capital del Putumayo, Mocoa. o sea, no he ido nunca. No. No sé cuál es. O sea, Si las capitales fueran por yo no he ido nunca, yo solo me sabría la de Cundinamarca, la de el Meta, porque es Villao, ajá, y Girardot, ¿dónde queda? En Cundinamarca también, ¿no? sí. Ya, Pero solo me sabría Girardot esas es dos. del Meta. No, Girardot es de Cundinamarca. O es del Meta. De Cundinamarca. Bueno, digan ustedes en comentarios porque... Ahora, geográficamente, yo siento que ese fue también mi error. Ah, bueno, lo que les decía de los mapas es que yo no tenía esa enciclopedia en la casa. Entonces mi mamá era, Karen, vaya, pregúntele a las vecinas o a sus amiguitas quién lo tiene. Y yo por todo el conjunto ya, ay, Mafe, ¿usted tiene el este? Señora Patricia, ¿usted tiene el este? Y alguien me lo prestaba y me tocaba calcarlos. Ok. Horror. Ya después salió el internet, más adelante, uno lo imprimía, lo calcaba, Obvio. bueno. Habían también unos croquis, que era como una Los regla croquis. con el croquis del mapa de Colombia. Espectacular a los que tenían eso. Siempre que eran Obvio. como, no sé, uno en alguna parte de temas de Colombia y alguien sacaba así. Pero sus ¿quién, reglas. ¿quién hijo de putas ¿Qué? llevas al colegio, marica? O sea, el niño que llevaba los croquis como una regla, como si fuera una regla de 45 grados normal, y ahorita yo supongo que debe estar o en la NASA o siendo presidente o algo así. Ahora, porque... ¿quién lleva las reglas normalmente al colegio? Yo solo llevo la larga y eso que había una época donde eran que se movían, Ah, que uno sí. solo jugaba con ellas A darse juetazos. y no servía para mondar porque igual las líneas le quedaban torcidas porque se movía. Fin. O sea, el que llevara la escuadra, señor, o sea, A mí me tocaba llevar escuadras para el bachillerato, pero ahorita lo decimos. Entonces, a lo que yo estaba diciendo ahorita es que después llegó la etapa de las carteleras y de las ok, perfecto, sí, exposiciones. vas a ir a eso. Y fue una etapa muy horrible. Una etapa en dura. la vida. Yo creo que muchos niños en esa etapa se trauman. Sí, claro.
O sea, es que hacer carteleras y mierdas, o sea, era horrible. Digamos, a mí una vez había una profesora que solo uno le podía hacer carteleras en papel periódico. Uy, horror esa. Horror. El papel periódico es asqueroso. Es horrible. Para hacer exposiciones porque el marcador se pasa. Se pasa, se rompe. Además, uno para llevar eso, uno no lo puede llevar enrollado porque se rompe, entonces toca llevarlo doblado y cuando uno lo extiende queda con una cuadrícula horrible. Exacto, O sea, es horrible. ¿Quién se inventa el papel periódico? No sé, yo creo que es como por ambientalista, ¿no? Dirá la profesora, ay, pues no gastar tanto. ¿Papel reciclado? No sé. No, pues si no es por gastar, no ponga exposiciones, vieja marica. Horrible. O sea, algo que pasaba con las carteleras, a mí me pasaba siempre de que mi mamá siempre fue muy... Es que mi mamá siempre tuvo cosas en la casa. Sí. Carteleras, reglas. Por ejemplo, yo era la que tenía una regla como de este tamaño ¿Qué? para carteleras. Re Porque, loco. ajá, marcadores, pinturas y todo. Yo nunca fui de esas niñas que sufría porque, ay, no sé, hay que comprar una cartelera en la tienda. ¿No? me pasaba. Uy, a mí me pasó muchas veces. Sí, Muchas veces. menos mal siempre. Ahora, cuando me acordaba un poquito tarde, sí, mi mamá era... Ay, pero ¿sabes que también me acordé de algo que uno hacía muy de niño? ¿Qué? Que fue de las primeras tareas que tuve también, antes de que sigamos. ¿Tú nunca hiciste señales de tránsito Sí. con palitos? ¿Qué? O sea, uno cogía palitos de paleta y Ajá. decían, haga las señales de tránsito. Y uno dibujaba en cartulina o en donde sea, no sé, el pare, el prohibido parquear y esas cosas así. Y llevaba las señales de tránsito así al colegio. No. ¿No? No, yo las dibujaba en el cuaderno. Ah, ¿qué onda? Sí, pero era porque yo le decía a Brian de que yo estudié en el colegio de la policía. Entonces, allá tuve un curso, como por un año, Un curso de suboficial. un curso donde me enseñaban las señales de tránsito, vainas, cómo ser Cuando buen ponerle una multa a ciudadano. un ciudadano, exceso de velocidad. Cuando pegársele de que tiene el rin rayado para sacarle Ay, un no. parte. Era un curso muy chévere porque hablaba de, pues, no sé, el tránsito, de la salud, las drogas, el alcohol. Era un curso muy chévere porque ya salían con la vida militar solucionada y no tenían que hacer después vainas. Pero, Bueno, sí. pero no, nunca me tocó hacer esas cosas. Carteleras sí. Y obviamente mi mamá era las de que decía, yo le hago el título y usted hace el resto. Entonces el título súper hermoso. Perfecto. Y el resto, horrible. O sea, mi letra no es letra para carteleras. Por eso yo envidiaba mucho a las niñas que tenían la letra bonita. Y obviamente sus carteleras eran unas súper carteleras. Y tenían dibujos y pintura y cosas. La mía no era así. O sea, la mía tenía un título, yo me esforzaba, yo le pegaba papel seda, yo le pegaba, hacía figuritas y todo. Pero la letra era muy fea. Además, la única letra que me quedaba bonita era la pequeña. Entonces, esas carteleras que nadie podía leer. O sea, que Yo las pegaba en el odiaba esas tablero. putas chinas que llevaban las carteleras así. Porque siempre eran niñas, marica. Siempre eran niñas que era una cartelera gigantesca, ocupaba todo el tablero y eran parrafitos así, fue puta que uno decía. Además, yo siempre he tenido mal a la vista y siempre me echo atrás. Entonces, nunca veía una puta mierda. Ah, no, pero es para que horrible. te haces atrás. ¿Y Sí. a ti quién te llevas de las carteleras? Nadie. Pero... Pero lo que iba a decir con eso es de que mis proporciones siempre fallaban. Claro. Yo fui el típico niño, y yo sé que lo has visto mucho, y yo sé que a ti te pasa también, de los eco, re grande, y acá lo sistemas. Así me pasó muchas veces, pero no te imaginas la tuviste cantidad un de veces. adulto de supervisora Sí, yo que te supongo que dijera, de vez en eso cuando. está horrible. Es como que de vez en cuando, pero no muchas veces. Y yo realmente era muy malo para hacer carteleras. Y aparte que yo las odiaba. Aparte que mira que bueno, yo estaba en quinto. Ese hijo de puta colegio se creían, no sé, el desarrollo en educación y proponiendo vainas que nadie en Colombia hace. Y tenían un modelo de cartelera que se llamaba V heurística. Me acuerdo mucho porque estoy ¿Qué? traumadísimo. La V heurística en mi colegio consistía en que era una exposición del tema final de cada periodo. Ok. A cada grupo le daban un tema y era una forma de V. Entonces era una raya, una V y una raya. Y acá iba teoría, objetivos, mierdas. Acá al lado como ejemplo. O sea, era una vaina asquerosa. O sea, era como una maqueta de... Como una maqueta de investigación, una mierda así. Y era horrible. O sea, era ¿Qué? muy, muy maluco. O sea, si hay algo más horrible que pongan carteleras es no dejar que uno haga las carteleras como se le dé la gana. Obvio. Ahora, ¿qué me dices de los frisos? Bueno, pero antes de que pasemos a los frisos, ¿sabes? Yo que odiaba las exposiciones. ¿Qué? Antes uno llevaba su cartelera y uno, ay, no sé, el ecosistema, Cuando una profesora decía, es que no tienen que leer la cartelera. Llórelo. Dios mío. Entonces, una vez le llegó el chisme a mi mamá y me hacía aprender las carteleras de memoria. Y yo era, no sé, los ecosistemas, y se me olvidaba la palabra y yo, ¿qué dice?
Pero yo, mira que desde pequeña siempre me pasó, mi mamá me hacía tarjeticas. Y yo... Las fichas bibliográficas. No, pues sí, tarjeticas. Ok. Y yo iba leyendo, iba mirando y los profesores, muy bien, eso es lo que se hace. Yo admiraba a las personas que utilizaban las fichas bibliográficas porque yo nunca pude. A mí, miren, yo me ponía tan nervioso al momento de hacer mi exposición que yo digo, ay, se me olvidaba. Pero iba a mirar las fichas bibliográficas y no me ayudaban en nada. O sea, decían palabras que a mí no me recordaban nada. Entonces me daba lo mismo. Entonces yo sí me aprendía en serio, ¿Las de cartas memoria, de memoria? todas. Uy, denso, fuerte. O sea, y me las aprendía tantas veces que era imposible que se me olvidaran. Pero de igual manera odiaba las exposiciones. Ay, a mí los frisos me gustaban mucho. Los frisos eran una puta mierda. A mí me encantaban. Primero porque era, o sea, tú lo hacías en un octavo de cartulina. Era... Sí, no, eso es un folleto. No, es lo mismo que un friso. ¿Qué es un friso? Miren, un friso, y no sé quién se inventó esa puta mierda, un friso son putas cartulinas o haz de cuenta fichas bibliográficas pegadas con cinta, porque son ok. como etapas, o no sé si es de si es de biología, entonces las etapas de una célula, no sé, miren, no estoy diciendo nada que tenga sentido, pero entonces uno pegaba con cinta las estas y era tan, y uno usaba con hijo de puta acordeón así dobladísimo, asqueroso. Yo odiaba hacer esa Esos también me mierda. gustaban. Necesitaba ayuda para pegar la cinta para que no me quedara torcida porque yo era muy mala en eso. Pero lo que iba con, igual que los frisos, que los folletos, es que son proporciones que tú puedes manejar. O sea, es un octavo de cartulina. Tú puedes hacer una letra, puedes hacer cosas y no ahí como a manera gigante. Entonces me gustaban, me parecían chéveres. Yo trataba de dármelas de muy creativa, de muchas cosas. Me gustaban mucho. No sé, yo odiaba realmente eso. Además eran muy útiles. Pues sí, supongo que todo lo que uno le enseña en el colegio es muy útil, pero pues hay vainas que uno dice, meh. O sea, por ejemplo... Pero lo que odiaba era que la gente que sí sabía dibujar y les quedaban los dibujos súper lindos. A mí los dibujos nunca me quedaron lindos. A mí nunca tampoco. Yo siempre he sido muy bueno motrizmente, pero como que artísticamente me costaba, a menos que estuviera como copiando exactamente de algún lado. O sea, dibujar de mi mente y que me... Horrible, todo me queda horrible. También hay materias que son mucho más amigables contigo y materias que son una puta mierda. Oye, toda la vida. Y eso define la persona que eres y define cómo te ves hacia los demás, porque Exacto. yo decía, había gente que se tiraba, no sé, matemáticas, se tiraba ciencias naturales, que, bueno, química o física, pero la gente que perdía religión o ética y valores, ¿qué es esa mierda? O sea, comenzando con que en primaria tú solamente tienes, literal, tus horarios son español, matemáticas, español, matemáticas, descanso, matemáticas, ciencias, fin. Ajá. Entonces era como muy reducido como las materias que tenías. Sí. Ahora, en primaria, ¿qué materias eran como amigables contigo? En primaria, yo creo que la ética y valores. Sí, esa era mi o sea, materia. están como las de relleno, que bueno. O sea, ética y valores, sistemas, religión. Educación física. Educación física. Esas eran como las imperdibles, ¿sabes? Esas eran las que te salvaban como de que tus papás dijeran, ay, qué buen estudiante. No, y que eran de todo, en todo sentido, porque el profesor de ética y valores es un profesor gordito, bonachón, que te dice, mira, Jaimito no le tiene que pegar a esto porque está mal. Eso es la ética y valores. Sí. Y llegaba el hijo de puta profesor de matemáticas, así como, saquen una hoja y mierdas así. Es verdad. Ahora, de verdad, yo siento que las matemáticas siempre fueron una materia muy dura para mí. Ahora ustedes dirán, oye, esa Karen es más tonta. Pero no, es porque era desagradable las tareas que dejaban. O sea, yo era de esas que lo hacía y mi mamá me borraba al punto de que la hoja ya quedaba como súper delgaditica porque ya no había más hoja que borrar. ¿Y sabes que yo tengo una teoría? Que a todos los profesores de matemáticas la boca les olía a mierda. Estoy seguro, miren, piensen, acuérdense. A todos los profesores de matemáticas les apesta el hocico, estoy seguro de eso. Siempre, entonces, y lo peor es que la matemática es una materia que requiere que el profesor te diga, bueno, usted coge acá esta. Y anota, mire, paréntesis, más, menos, más por menos. Eso es matemáticas para mí en muchos años escolares. Obvio, o sea, lo que pasa también con español es que puede ser dos cosas. O puede ser la profesora así que es como súper hippie, súper chill, como la profesora Miel, ¿sabes? Y, o sea, sí. Pero, la maestra Miel, sí. Pero está la otra de español, que es como una viejita ahí, que siempre está ahí como sin ganas de vivir, como que es de la que se hacía en tu puesto así como súper cerca y te cogía la mano, sí. O sea... ¿Nunca te pasó que cuando un profesor le estaba explicando al alumno de al lado te ponía el culo en la cara? Eso era súper... Sí, era horrible, uno mire para otro lado. Ay, profe. Pero
Sí, o sea, a mí siento que mis materias favoritas en primaria siempre fue como español y las otras que ya A mí me dijimos. gustaba ciencias naturales. Sí, era bueno, solo que, no sé, por ejemplo, cuando comencé a ver la célula, y que la célula animal, y que la célula normal, ¿Te acuerdas de cuando tocaba hacer en plastilina las Horror. célula animal, la célula vegetal? horror. ¿Y sabes qué era lo más frustrante? Cuando tú creías que te había quedado bien, y llegabas, y te das cuenta de que en Era comparación horrible. con otras, No, era y horrible, yo sí. nunca aprendí a hacer una hijo de puta mitocondria en plastilina. O sea, nunca. Era muy difícil y muy Ahora, frustrante. ¿te acuerdas de esos niños que las plastificaban como con colbón y que eran Ah, brillantes? Yo estoy seguro que esos niños siguieron la técnica del engrudo especial de Art Attack. Sí, yo me acuerdo. También cuando uno le ponían a hacer el sistema solar y Sí. mierdas de esas. Pero sí, en plastilina, cuando ponían tareas de plastilina, siempre llegaba el niño que le ponía colbón que para que brillara. Marica. Y eran así como perfectas. Y obvio la profesora ni siquiera lo miraba y ya 5. Sí, Ojo, obvio. excelente, lo que sea. Excelente. No, tampoco me pasó. O hacer el sistema solar me parece. O sea, esas tareas como de bolitas de Icopor. icopor eran horribles. O Mm. sea, horribles porque yo la pintaba creyendo que iba a ser súper linda. Obvio, y todo el mundo sabe que si estás en esta época de adulto y te tocó hacer el sistema solar en Icopor, Plutón todavía estaba vivo. Exacto, siempre. Siempre Lo eran los máximo. 9 planetas y Plutón todavía se consideraba un planeta. Exacto. Eran tiempos, eras feliz y no lo sabías. Cuando Plutón se consideraba un planeta, eras feliz. No tan feliz cuando tocaba presentarle, el profesor hacía cara de... Además de que en mi cabeza nunca se me ocurrió cómo, porque es que yo siempre tenía ideas súper estúpidas para hacer las vainas. Decían, como hagan el sistema solar y yo, pero ¿cómo voy a hacer que roten? ¿Cómo voy a hacer que le den la vuelta al sol? O cosas así. Horror. La mejor forma, y si ustedes saben, o sea, si ustedes están en el colegio o lo que sea, es cortar las bolitas y pegarlas en Claro. una cartulina. Esa era la mejor A forma. mí siempre se me ocurría la idea más estúpida del mundo y la menos práctica, Sí. como, no, voy a coger un alambre y voy Así, a darle y voy a vuelta. atravesarlo. Y voy a atravesarlo y así. Y Yo, tu bolita de copor toda partida. O sea, asqueroso. horrible. O sea, esas tareas eran como las más difíciles. Y sí, es verdad que uno como niño siempre supo que un momento horrible que uno sufre como niño es cuando llega y ve a todos los niños con cosas. Y Mucho tú más no lo chimbas. tienes. No, Sí. y tú no lo tienes. Ah, ok, sí, pues es que eso es, Es lo que lo dices, horrible. Y a mí sí. eso me pasó siempre. Me pasó desde primero hasta la universidad. O sea, ese pánico que tú no sabías que ibas a volver a sentir en muchas ocasiones de la vida porque uno vuelve y lo siente, no sé, en el trabajo, cuando no tienes tu celular, cuando muchas cosas, ese era Mis primeras pinitas de ansiedad y depresión totalmente. es cuando se me quedaban los materiales para el colegio. Ahora, no había nada más como feliz y emocionante que tú volver monda lo que hiciste porque ya te lo calificaron. Ush, O sea, como guerra de la cartulinas. guerra de cartulinas O sea, era maravillosa porque ya valía monda. Ese, exacto. Valía O sea, ese o sea... Ahora, ¿qué de- qué me dices tú del alivio que se sentía cuando, no sé, hoy exponen 4 grupos y el grupo 2, como era de las niñas, de las morras castrosas del salón, se demoraron como 40 minutos en su hijo de puta exposición, entonces uno ya no le toca y le toca para la próxima. Y a mí me pasó una vez que me aplazaron la exposición hasta que no nos va a tocar. Y el día que nos tocó no teníamos nada. Mira que de pronto mi ansiedad se manifiesta en esas cosas y es que a mí yo no quería que me la aplazaran, yo quería pasar de una vez. ¿Sí? No, pues es que si uno ya tiene todo preparado. Exacto, a mí eso me daba rabia, como saber que tenía que volver a llevar todo, porque como en ese entonces no era la exposición en diapositivas, sino era uno cargar con las cartulinas y todo, yo decía, ay no, ya, que me toque y no importa lo que me saque, Sí, que sea. obvio. Y, oh sorpresa en la vida, es así, yo siempre en la universidad, incluso todo quise pasar ya de una, de primera, para ya salir de eso. Sí, obvio. Y pues obviamente primaria es como, o sea, si hablamos de cosas amigables y de cosas desagradables, primaria era súper amigable porque sí, las tareas eran duras, pero nada que tú no pudieras hacer. Nada que tú dijeras, esto es una mierda. Sí. Y lastimosamente cuando llegas a bachillerato te topas con tareas que uno dice, no voy a poder hacer esto. Eso era muy frustrante. Y me Obvio. pasó sobre todo en matemáticas cuando estaba como en 10º de 11. Uy, sí. Me pasaba horrible que yo decía, no sé. Y ahí es un tema de que nosotros hablamos mucho. Y es de que a mí me pasó algo, y a Brian también, que es como lo mismo, y es que yo en la vida nunca me aprendí las vainas de factorización. Y Brian tampoco, por razones distintas. Yo, porque estuve en un colegio que no me las explicaron, me pasé a otro colegio donde ya daban por sentadas que todos se las sabían, y quedé sin saberme ni monda. Y tú sabes lo importante que es eso, la frustración tan grande, tú no poder hacer algo porque es que tú no sabes. Sí, la factorización es parte importante de tu bachillerato en No, y matemáticas. de la vida. Ah, Y claro, ese vacío académico a mí me hizo tener muchos problemas en matemáticas de 11. 10º, trigonometría, tranqui, bien, yo me la podía bandear. Sí, y bueno. y los años anteriores, bien, pero 11 con derivadas y mierdas de esos, no.
Además, ¿nunca te pasó que tú estabas en clase? No sé, por ejemplo, a mí me pasó con las integrales. Estabas en clase, tal, la S, mire, esto se resuelve así, súper fácil, y tú dices, esto sí, o sea, lo estoy entendiendo, chévere, todo. Listo, los ejercicios. Tú llegabas a la casa, abrías el cuaderno y tú decías, no, sí, súper. Primer problema. Pánico total. Baila. O sea, tú no tenías ni idea de cómo hacerlo. Sí. O sea, y aparte lo peor de eso era que, bueno, tú lo hacías ahí como podías, te quedaba mal, te copiabas, lo que sea, y llegabas a clase y el profesor lo explicaba y era súper fácil. Sí, obvio. Y, no, Frustración y le total. salía súper, súper fácil. Sí, y además decía, primero se resuelven los paréntesis, y esto da, y uno, y todos, -3, y uno, ¿Qué es esta mierda? uy, horror, horror. Yo siento que esos momentos son en serio de pánico y de frustración y de querer llorar. Por ejemplo, yo siempre hacía mis tareas como en orden y dejaba de matemáticas la última. Que si no Sí. alcanzaba, pues no alcancé y me copié y lo que sea. Y me copiaba, como yo te decía, me copiaba, por ejemplo, no sé, me lo pasaban en una foto. Y yo lo ponía, pero se veía como muy perfecto, o sea, como si lo hubiera sacado a la primera. Entonces, obviamente borraba y Obvio. lo escribía y borraba para que se viera como que estuve haciendo cosas matemáticas y esto me resultó porque lo hice varias veces. Estoy haciendo cosas matemáticas. Ahora, Pero no. yo siento que en bachillerato también entra una materia que o puede ser el cambio para tu vida o puede ser una puta mierda de aburrimiento, y es la de filosofía. Ah, sí. ¿Te acuerdas de cuando entró filosofía a tu vida? Sí. Porque uno no entiende una monda de eso. De hecho, sigo sin entender. Es que es algo muy denso. Es denso. Y más para pelados. O sea, miren, mi profesora de filosofía, bueno, tuve, y es que eso pasó, tuve un profesor de filosofía que estaba explicando, perdón, como Platón y Aristóteles y como muy historias, ¿sabes? Como muy sociales. Yo, bueno, tranqui. Después llegó una profesora. Y miren, si ustedes estudian en el Colegio de la Policía de Neiva, ustedes la conocen, porque todo el mundo la conoce y se llama Franci. Y ella nunca ha cambiado su método de filosofía. Y ella te pone a hacer cosas, a leer cosas, y tienes que hacer mapas conceptuales. Pero no importa lo que diga tu mapa conceptual, Está mal. solo importa cuántas hojas tengas. Eso es lo único que importa. O sea, tienen que Si ser tú mapas- tienes un mapa conceptual de una hojita, uno. ¿Qué? Pero entonces estaban las niñas que tenían un mapa conceptual así de como acordeón, que era gigante y se desdoblaba el cuaderno. La profesora no leía nada. 5. ¿Qué? Si tenía muchos colores, 5. Pero si era un mapita conceptual, 2. O sea, lo único que le importaba a ella era que fuera un cuadrote de mapa conceptual. Eso a Fin. mí me frustraba mucho porque están esos hijueputas profesores que tú dices que son tal cual, que califican la cantidad más no la calidad. Obvio. Y yo me acordé, cuando yo estaba como en séptimo u octavo, había un profesor de sociales que calificaba tal cual eso. Uno tenía que hacer como, sí, ensayos y mierdas, y entre más hojas tuvieran, es que me da mucha risa. Entre más hojas tuviera, calificaba más. Entonces, mis compañeros con los que yo estaba en ese momento, cogieron la puta maña, De escribir mondá entre los ensayos. insultaban al profesor Juepucha. entre líneas. Entonces, como... Es que me parece tan chistoso. Entonces era como, tal, la historia de tal, profesor Care, triple puta, y seguían, y seguían, y seguían con el ensayo. Entonces al principio no se dio cuenta, y llegó un punto en el que el profesor se dio cuenta. Y un día llegó a clase y dijo, muchachos, estoy cansado de que me insulten en sus ensayos. Fue una gonorrea, pero fue muy ¿Qué? chistoso. O sea, me acuerdo mucho de que el man, o sea, como solo calificaba eso, entonces la gente lo insultaba Claro. en los ensayos. Pero no insultarlos, a mí me pasó como en octavo que tenía un profesor que nos ponía a hacer ensayos por todo. O sea, él se creía el rector del colegio. O sea, haz de cuenta que yo le he contado varias veces esta historia a Brian, la voy a contar muy rápido para que no se aburran. El profesor nos daba química y física, no más. O sea, Ok. ¿sabes cuántas horas lo veíamos a la semana? 2 horas, 2. por ahí. No, Mm, mentiras, 4 4. horas. Sí. Fin. Pero ojalá fuera así. Lo teníamos que ver todos los malditos días porque él cogió su colegio como se le dio la gana. Y él nos daba unas fichitas, o sea, hagan de cuenta, yo estaba en décimo, el colegio me quedaba como a 15 minutos, la entrada era a las 7, o sea, a las 7 timbraban, ¿sabes? Ujú. Y tú tenías como 10, 15 minutos para estar en el salón. Ok. Él hacía de que llegaras al colegio a las 6:50. Y a las 6:50 tocaba ir a los baños, o sea, o sea, no perturbador, pero Se no. puso rara la historia. O sea, él se paraba ahí como cerca de los baños porque él tenía que cuidarlo, como, no sé, lo que hacen los profesores. Los como a- profesores en los colegios tenían turnos como de celadores Sí, exacto. de zonas, como se le toca los baños, se le toca el descanso de las canchas, mierda. así. Exacto. Él cuidaba los baños y nos hacía hacer como fila. Y él daba esa fichita hasta que timbrara. Si tú estabas de segundas y timbraban, ya no te la daba. Baila. Él se iba. Y eran unas fichas, yo no sé, ese profesor era como... Eran unos circulitos perfectos, hechos perfectos, perfectos, de cartulina blanca con la firma del azul. Perfectos.
Yo no sé si él llegaba todas las noches a sus casas. Ay, qué a hacer pecadito el bolitas. profesor llegando a hacer sus bolitas. Pues no era tan pecadito cuando, listo, te da la ficha, tú la guardabas, perfecto. Ese día te tocaba química. Bien, no sé, hagan tales proyectos, y ejercicios. Ok. Cuando él iba a calificar, decía la ficha. Si tú no tenías la ficha, no te calificaba. ¿Qué? O sea, tú podías haber estado toda la hora, tú podías haber entendido el tema, tú podías haber hecho eso, él no te calificaba. O sea, si llegaste tarde ese día, si no te tocó ficha, no, paila, perdiste. No, qué puta mierda. Era horrible. Entonces, su materia la manejaba así. O sea, uno podía perder química solo por llegar tarde. O sea, no porque no supiera química. Obvio. ¿Sabes a mí qué me pasaba? A mi profesor, creo que era el mismo de sociales del que le insultaban, que el man, todos los lunes que teníamos con él a primera hora, bueno, no sé cómo serán en otros salones, él decía, me tienen que traer una noticia actual, Ay, máximo de ayer. Y a mí siempre se me olvidaba. Entonces lo que yo hacía siempre era, yo me iba en unos carritos para el colegio, el trayecto duraba por ahí media hora, y Escuchabas en la radio. la radio, siempre. W Radio no me falló para las Totalmente. noticias de sociales. Eso está en universidad. A mí me hacían en la universidad exámenes de actualidad. Y ese día el profesor, yo acá saliendo un poquito, el profesor llegaba y era un quiz. Y podía preguntarte sobre lo que fuera. O sea, sobre cuál es la noticia de deportes en este momento a nivel, no sé, Europa. Qué re loco. Y yo me iba escuchando radio así toda la mañana en la universidad, viendo periódicos, todo. ¿Para qué? Para que me preguntaran una vaina que jamás hubiera Obvio. visto. La cosa es con ese profesor de las fichitas se llamaba Dailuber, para que sepan, como que tenía un nombre tétrico. Dailuber. Él también, cuando digo que se creía un profesor, o sea, ¿El como el rector, era porque si tú hacías algo mal, por ejemplo, en descanso estabas, no sé, en la parte de arriba de las bancas donde no se pueden sentar. Ensayo de por qué no te puedes sentar en la banca de 5.000 palabras. Qué mierda, ¿no? Y uno haciendo, y se lo tenías que entregar antes de salir. Y uno en otras materias haciendo ese ensayo. Entonces yo hacía 2 hojitas de ensayo y en las otras me inventaba cosas como, hoy estuve en tales, y me inventaba vainas. No insultarlo, o sea, no insultarlo porque de pronto lo leía. Pero vainas, relleno. Obvio. Él literal miraba las hojas y ponía un sellito también. Re loco. Horrible, qué clase, o sea, ¿por qué se matan la vida así, profesores? Hagan lo que, o sea, las clases y ya, o sea... El profesor más chimba era el que decía, si usted no me quiere traer tareas, no las traiga. Es más, dígame hoy ya, ¿quién se quiere ganar un 5 en el final del periodo y se lo pongo ya? ¿Y uno? Aquí. No era capaz de alzar la Nadie mano. alzaba la mano, pero les aseguro que ese profesor les iba a poner el 5 porque te iba a odiar. Y te iba a odiar todo el año. Y puede que el otro periodo te la tuviera dentro, pero en ese momento te iba a poner el 5. Y era Obvio, el porque le profesor vale interesaba verga. que aprendieras. Que tú aprendieras. Oh, Y mierdas. sabios, Ahora, apasionados. yo siempre dije, porque habían profesores de profesores, habían profesores a las que se las montaban mucho porque eran unos estúpidos y que Ay, qué cagada. pesar. Pero habían profesores que eran unas gonorreas. Sí. Y yo vi la técnica de mi profesor de filosofía de noveno. Y el man, todo el mundo lo respetaba mucho. Y era porque normalmente un profesor entra a una aula de clase. Muchachos, buenos días, yo soy tal. El primer día, ¿no? Para presentarse, yo soy tal. Les voy a dar tal, muchachos, escúchenme tal. Hagan silencio. La primera vez que vimos a ese man, estábamos todos... ¡ah! Y entró el man así. Y había como una tarimita donde estaba el tablero, ¿no? Y el man así. Y empezó a mirar a todo el mundo así. Callado. Entonces están... ¡ah! Y hasta que ya nos quedamos todos callados de decir, este man es una gonorrea porque se quedó así mirando. Dijo, buenos días. Y a ese profesor, en la vida, la gente le decía algo, el man no tenía que decir nada y todo el mundo callado. Qué miedo. esos Pero era profesores. muy buen profesor. Mm. Mucha gente le cogió mucho cariño. Se llamaba Freddy Zambrano. Profe, si me está viendo. Estoy triunfando. Él alguna vez me hizo una apoyo, ¿cómo se dice? Tutoría de un ensayo filosófico, una ponencia filosófica que teníamos con un amigo. ¿Nunca te pusieron a hacer eso? No, es como tan de universidad. No, era como eventos que hacía, no era obligatorio, pero si tú lo hacías, por ejemplo, había un evento donde la gente iba y ponía sus ponencias de mierdas en el evento. Entonces, si uno se inscribía a la ponencia, uno ya pasaba a filosofía con 5. No, ok. Entonces, con un amigo nos metimos ahí. Marica, nunca pudimos hacer esa mierda. O sea, al final nos tocó retirarnos porque no sirvió para nada. Y además era un tema súper genérico, como Dios y la sociedad. Si Jonathan está viendo esto, yo sé que se acuerda que nos la pasábamos jugando FIFA. Era 3 horas de juego por media hora de ensayo filosófico. Es que no creas, hacer tareas era tan de compromiso. O sea, uno sentarse a hacer tareas como porque sí, era en serio uno ser súper lo que sea. Sí, súper Su aplicado. autocomprometido, no sé. Y si te digo la verdad, yo por ahí desde sexto, en mi vida,
por ahí séptimo hasta 11, en mi vida yo llegaba a hacer tareas a la casa. Ush, yo Yo sí me las, las o sea, pues obviamente habían cosas que ya era obligatorio porque si no nunca ibas a alcanzar, pero yo casi todo me lo bandeaba en el colegio, mierda, me copiaba lo que sea, porque es que a mí las tareas nunca me gustaron, era una mierda. ¿Y cómo te iba con plan lector o proyecto lector o leer libros y Lectores libros? competentes se llamaban en mi A mí se llamaba proyecto, no. ¿Cómo te dije al principio? Plan lector. plan lector. Ujú. Es que era una gonorrea, porque había, yo miren, de todos los libros que me pusieron de plan lector, como tú dices, en bachillerato me habré leído 3 que eran los que más me gustaban, y en esos obviamente me iba muy bien, pero yo nunca leía eso. ¿Y cómo hacías para pasar? Pues uno siempre cogía a alguien y decía, marica, cuénteme. Ah, sí. O sea, la mía era... Yo no quería que mis amigos pensaran que era vaga, ¿sabes? Y yo no era vaga. O sea, a veces sí me leía el libro, porque yo siempre quise leerlos, pero había libros en serio que uno decía, o sea, no entiendo una montada, marica. O sea, Ok. no entiendo qué está pasando. Libros que son así como ladrilludos, como que la historia es así, como que hablan raro, como... Esos libros me daban eso. Entonces yo llegaba y yo les decía, ay... Había quiz ese día, ¿no? Y yo, ay, ¿qué te pareció el libro? Entonces la gente decía, o sea, yo les decía desde lo que yo sabía, yo decía, ay, como tal cosa, ¿cierto? Y ensayamos como si nos fueran a preguntar, pregúnteme. Entonces, no sé, decían tal y yo, ¿y usted qué respondería? Esa persona o ese grupito de personas eran lo que me salvaba la vida. ¿Sí? Decían, mire, era como así, como así. Yo, sí, yo también pienso lo mismo. Y literal, yo solo me acordaba de las palabras que decían ellos. Han pasado algo muy curioso una vez y fue que estábamos con mi mejor amigo, el mono, y yo me leí el libro. El libro se llamaba Capitán de 15 años, fue en séptimo. Me lo Ujú. leí todo porque me encantó. Y nos tocó control de lectura ese día. Y el marica ese no se había leído nada. Me dijo, marica, cuénteme. Y yo, obviamente le conté todo. Llegó el quiz, y el man hizo su quiz, yo hice el mío. Yo me saqué 4.8 y el hijo de puta se sacó 5. Ay, güey, Y lo peor es que la profesora le puso al man, le puso, se nota que leíste. Ay, Dios mío. Es que no crean, eso salvaban la vida. No hay nada más como cuando uno le decía a alguien, ay, cuéntame. No. Esos hijos de putas que no prestaban las tareas, como mierda. Obvio, perros. Mentiras, yo una vez que otra vez no presté tareas. Pues cuando sí, las hay tenía. veces que uno no, pues porque no sé. Pero es que uno no le presta la tarea al vago vaguísimo que nunca hace Exacto. nada. Pero a alguien X sí Que uno préstame las sabe más o tareas. menos, o sea. Sí, obvio. ¿Saben qué da más rabia? Uno sí haber leído el libro y que pusiera mal la nota. O sea, como que le preguntaran algo ahí random y uno cree que le está respondiendo súper bien, Y se el cagó el resumen quiz. y todo, y no. Obvio. Dios, o sea, no había nada que dar más rabia. Uno decía, Ahora, ¿para qué lo leí? ¿sabes a mí qué me pasó ya después y a qué le cogí como pánico en el colegio? Tú, a ver, es que este ya lo hablé contigo. Tú nunca viviste en tu colegio el simulacro este de las Naciones Unidas que hacen normalmente en el colegio, ¿no? O sea que el único simulacro que yo tuve fue simulacro ICFES. Simulacro de las Naciones Unidas de El yo único no sé simulacro que yo tuve cuántas. fue simulacro de terremoto. Sí, ¿Te también. tocó ser brigadista? No, nunca. Pero era espectacular. Ese Yo no era el brigadista verde. Ok. Había varios brigadistas. Era el brigadista blanco, uno rojo y uno verde. O sea, ¿qué significa? Dependiendo del color que te tocaba, hacías diferentes cosas. No me acuerdo bien. El caso es que yo era el verde y yo en un año me tocaba como contar las personas para salir en los Ay, simulacros. súper. Ordenados, por favor. Sí. Y uno le daban un cosito y todo de chévere. brigadista. No, Bueno, yo no, pero me gustaban los simulacros porque era como algo diferente. Y era, ay, ¿qué pasaría? obvio, pero la cosa es eso de que el simulacro de las Naciones Unidas era como el colegio se enloquecía en un periodo de tiempo y entonces le daban países a cada alumno y uno era como el embajador de ese país y uno iba a hablar de cosas que hablan en las Naciones Unidas, como nosotros tenemos problemas de economía y necesitamos mierdas, y entonces el otro país, y uno le daban los países al azar. A mí me tocó Uganda una Ush. vez, Dios mío. re loco. Pero Muy la chimba, ¿tú nunca denso. tuviste el simulacro de las Naciones No, Unidas? y no sé, o sea, confirmen, por favor, ¿qué es eso? O sea, la primera vez que yo lo escuché fue una vez la hermanita de Brian dijo, ay, me tocó el simulacro de las Naciones Unidas. Y Brian, ¡ah! A mí también me tocó. Y yo, creo que son los únicos colegios que lo hacen porque, ¿qué es esa mondad? No, o sea, todo el mundo lo hace. no sé, yo jamás. O sea, el único simulacro y punto. O sea, simulacro de las Naciones Unidas, ¿qué es ¿No? esa mondad? Nunca. Y bueno, ¿y qué hacían? Ok. Pues era eso, mira. Pero tú sacas buena nota, era para Eso también algo. nos lo ayudaban, creo que para sociales, si no estoy mal, o algo así. Y era eso, era todo un día y uno se tenía que ir elegante y todo, como con traje y ¿Qué? mierda, sí. En mi colegio era en el teatro del colegio, que era un tercer piso gigantesco. Y ahí hacíamos todo, entonces empezaba la reunión y cada país decía brevemente una descripción de su país o lo que es esto, y discutían de mierda. Entonces había un presidente, un secretario, el que tomaba apuntes, toda esa mierda. ¿Qué? Súper futuristas, porque pues, no sé, de pronto eso sí es útil, no creas. No, yo creo que hoy en día lo hacen mucho, estoy casi seguro. No, lo único que yo tuve así en serio fue en 11, en inglés. A mí tampoco nunca me fue bien en inglés,
pero ahorita pues me va bien. El hecho es que en ese momento el mister, porque pues obviamente el mister separaba el salón por capa, o sea, por nivel de inglés. Lo ponía B1, B2 y B3. O sea, él fue pucha, yo creo que se sentía... ¿B3? Sí, o sea, lo ponía B1, B2 y B3. No podía poner B1, B2 y C o Uno. B2 plus, no sé. Oye, es que B3 no existe, ¿no? Sí, no. Bueno, ¿y qué? Pero entonces en B1 estaban los que casi no sabían en inglés. Los de B2 estaban los Medio, bien medio. chévere. Y en B3 estaban los Los que eran bilingües. súper bilingües en el colegio. Que, o sea, y siempre estaba como el super otaku que sabía canciones en inglés y ese sí era súper bilingüe. Entonces en ese momento, haz de cuenta de que solamente valía una nota en el periodo. Yo estaba en B1. Era una ventaja y una desventaja. Él siempre daba el 5 a uno solo del grupo. Ok. Y al resto pues le daba otras notas, pero solo uno tenía el 5. Ese periodo, la tarea era una entrevista de trabajo. Ok. El que se quedara con el puesto de cada uno se llevaba el El 5. 5. Y yo iba perdiendo inglés. Entonces yo dije, no, yo necesito, de verdad, es que necesito pasar ese. El mío era, o sea, acá, o sea, el B1 era como auxiliares de vuelo, el B2 era como ingenieros de yo no sé qué, y el B3 era empresarios de yo no sé qué, Presidente. porque clasistas un poquito. Entonces yo me preparé, yo me fui súper bien vestida. Yo literalmente no sabía inglés, pero me aprendí de memoria lo que tenía que decir si preguntaba algo. O sea, yo me aprendí, yo decía, y si la palabra termina con, no sé, expectativas, esa es la respuesta que voy a dar. Ok. Me preparé demasiado. Llegué allá, vi cosas de entrevistas, me senté, yo llevé mi hoja de vida, la arreglé, todo perfecto. Eso en la hoja de vida metí un poco de cosas. Pero si tú metías algo que él pudiera probar, bailas te jodías. Una vieja metió que sabía, no sé, mandarín. Y digo, bueno, dime lo que sea. La vieja sabía más o menos, pero... Bueno, pero ¿cómo te fue en la entrevista? Me saqué el 5, me gané el trabajo. Eso era lo bueno, pues porque otros tal vez no estaban tan comprometidos, ahí estaban los vaguitos, estaban los que tales y todo, y yo me llevé el 5 y me llevé al trabajo. Pero fue como algo que yo dije, estamos en el colegio, marica. Sí, obvio. O sea, ¿qué le pasa a ese señor? Perdí inglés al final del año, me tocó ir a recuperación, pero pues... Pero pues bueno. Sí, y nada, esas fueron nuestras historias académicas de tareas. el colegio. Para que vean cómo era. Esperamos que les haya gustado mucho. Por favor, no se les olvide suscribirse, activar la campanita, darle like al video y comentar. Comenten cuál fue su peor tarea Uy, sí. o su tarea favorita que no creo que hayan tenido. Ay, sí, ven tres buenas. Bueno, de pronto. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el episodio número 30. 30. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, señor. Chao, Pingüín. Y nos vemos la próxima semana. ¿Qué hacemos? Ya vamos 40. Pues podríamos hacer otra parte de bachillerato. Sí. Podría estar viendo. Bueno, entonces di que todo fue muy amigable y pasamos al bachiller. ¿Qué? O sea, entonces lo voy a decir yo.